Hola, bienvenidas y bienvenidos a la primera unidad del curso Diseño de Biofarmacéuticos. A lo largo del curso vamos a recorrer el camino completo que sigue un medicamento biotecnológico, desde cómo surge una necesidad médica, pasando por la concepción o el descubrimiento de una potencial molécula, al diseño, producción y hasta llegar a aspectos relacionados con la regulación, la calidad y su aplicación clínica. Sin embargo, antes de que nos adentremos a hablar de proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vacunas, ácidos nucleicos o terapia génica, es importante responder una pregunta más fundamental. ¿Cómo nació la biotecnología farmacéutica? Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los medicamentos eran moléculas pequeñas obtenidas mediante síntesis química o a partir de la extracción de compuestos naturales. Estos medicamentos revolucionaron el tratamiento de muchas enfermedades y siguen siendo indispensables hasta nuestros días. Pero conforme avanzó el conocimiento sobre la biología humana, los científicos comenzaron a descubrir que muchas enfermedades no podían tratarse adecuadamente o en su totalidad solo con moléculas pequeñas. En algunos casos era necesario administrar proteínas, como hormonas, factores de coagulación o anticuerpos, los cuales solo podían venir de una fuente biológica animal o de donadores humanos. El problema estaba en que estas moléculas eran extremadamente difíciles de obtener en las cantidades suficientes. Representaban riesgos sanitarios cuando se aislaban de tejidos o sangre y además su producción era costosa y limitada. Fue precisamente en este contexto donde la biotecnología comenzó a transformar la industria farmacéutica. En esta primera unidad entenderemos cómo ocurrió esa transición, qué diferencia a un medicamento biotecnológico de un fármaco convencional y por qué hoy la mayoría de las terapias más innovadoras del mundo tienen un origen biotecnológico. Para responder la pregunta que planteamos al inicio sobre cómo la biotecnología logró transformar enfermedades que antes eran difíciles de tratar, primero necesitamos aclarar qué entendemos por biotecnología. Este concepto ya lo conocen. De manera general, la biotecnología se puede definir como el uso de sistemas biológicos, ya sean células o tejidos, o de moléculas biológicas como enzimas o anticuerpos o ácidos nucleicos o metabolitos, para generar productos o servicios de interés. Esta definición es importante porque nos permite entender que la biotecnología no se limita a modificar genes o a generar organismos genéticamente modificados o transgénicos, como lo solemos conocer. En realidad, incluye cualquier aplicación en la que aprovechemos la capacidad de estos sistemas vivos y de sus componentes para resolver un problema. Por ejemplo, si usamos microorganismos para producir una enzima industrial, estamos haciendo biotecnología. Si utilizamos células de mamífero para producir un anticuerpo monoclonal, también estamos haciendo biotecnología. Y si empleamos herramientas bioinformáticas para identificar un potencial blanco terapéutico o diseñar una proteína modificada, también estamos dentro del campo biotecnológico. Por eso se dice que la biotecnología es una disciplina transversal. Combina biología, ingeniería, química y bioinformática para integrar además varias disciplinas y generar soluciones en la agricultura, la industria, la salud, la energía y el medio ambiente. Una forma común de organizar sus aplicaciones es mediante una clasificación por colores. Esta clasificación no es una división estricta, sino pues es más bien una perspectiva más bien didáctica, ¿no? Que nos ayuda a ubicar los distintos campos de aplicación. La biotecnología roja se relaciona con las aplicaciones médicas. Aquí encontramos a los medicamentos biotecnológicos, las vacunas, la terapia génica, la terapia celular y muchas otras herramientas que se pueden utilizar incluso para el diagnóstico. Esta obviamente será una de las áreas más importantes para nuestro curso porque pues está directamente relacionada con la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. La biotecnología blanca se asocia con los bioprocesos industriales. Esto incluye fermentaciones para la producción de enzimas, el escalamiento de bioreactores y otros procesos de manufactura. Esta categoría también será relevante para este curso porque los medicamentos biotecnológicos, además de ser efectivos, también deben de producirse de manera reproducible, a una escala suficiente y de manera segura. Por otro lado, la biotecnología verde se relaciona con la agricultura. Esto incluye los cultivos transgénicos, biofertilizantes o el mejoramiento genético de plantas. En la industria farmacéutica, esta categoría puede llegar a tener aplicaciones muy particulares, por ejemplo, cuando se usan plantas como plataformas de producción de proteínas recombinantes o vacunas.
Luego tenemos la biotecnología azul, la cual se enfoca en organismos y recursos marinos. Aunque pues tal vez este no sea el centro de la asignatura, puede contribuir al descubrimiento de pues, nuevas moléculas bioactivas o nuevos compuestos con un potencial terapéutico. La biotecnología gris se relaciona con aplicaciones ambientales como bioremediación, el tratamiento de residuos o monitoreo ambiental. Su conexión con la industria farmacéutica aparece, por ejemplo, en la gestión ambiental de procesos productivos. Finalmente tenemos la biotecnología dorada, la cual se vincula con la bioinformática, la biología computacional y el análisis de datos. Esta área se ha vuelto fundamental en la industria farmacéutica moderna porque nos permite analizar los genomas, transcriptomas, proteomas, el metaboloma e identificar nuevos blancos terapéuticos, estudiar estructuras de proteínas, diseñar nuevas moléculas y procesar grandes volúmenes de información biológica. Entonces, para este curso nos interesan principalmente tres dimensiones. La roja, porque obviamente se relaciona con el desarrollo de medicamentos y nuevas terapias. La dorada, porque apoya el descubrimiento, análisis y diseño de nuevos biofarmacéuticos. Y la blanca, porque nos conecta con la producción industrial y el diseño de bioprocesos. Ahora, ¿cuál es el impacto de la biotecnología en los bioprocesos? Tradicionalmente, muchas moléculas con aplicación terapéutica se obtenían directamente de fuentes biológicas. Esto podía implicar la extracción de compuestos a partir de plantas, tejidos, de animales, sangre humana o incluso otros fluidos biológicos. Y aunque esta estrategia permitió desarrollar tratamientos importantes, también tenía limitaciones muy claras. La primera limitación era el rendimiento. Muchas moléculas se encuentran en cantidades muy pequeñas en su fuente natural, por lo que obtener suficiente material para tratar a muchos pacientes podía ser extremadamente difícil. La segunda limitación era la variabilidad. Cuando una molécula se extrae de una fuente biológica compleja, pueden existir diferencias entre lotes, diferencias como en pureza, composición, actividad o presencia de contaminantes. La tercera limitante era la seguridad. Cuando el producto provenía de tejidos animales, sangre humana o materiales biológicos complejos, existía el riesgo de arrastrar impurezas o agentes infecciosos. Esto fue particularmente relevante en el caso de algunas terapias hormonales, factores de coagulación y productos derivados de la sangre. La biotecnología cambió obviamente este panorama. Con el surgimiento de la tecnología del ADN recombinante, fue posible introducir la información genética de una proteína humana a una célula hospedera, como una bacteria, una levadura o una célula de un mamífero de otra especie. A partir de ese momento, la célula se convierte en una especie de plataforma de producción capaz de sintetizar una molécula terapéutica específica. De aquí aparecen dos términos muy importantes que seguramente ya conocen y que vamos a utilizar constantemente durante el curso: los procesamientos upstream y downstream. El procesamiento upstream incluye todo lo que ocurre antes de obtener el producto en el cultivo y que incluyen pues desde la selección de la célula hospedera, la construcción genética, el desarrollo de la línea celular, la composición del medio de cultivo, las condiciones de crecimiento, el control del pH, temperatura, oxígeno disuelto y pues, la productividad ya en el bioreactor. Por otro lado, tenemos el procesamiento downstream, el cual incluye etapas posteriores al cultivo, que incluyen la clarificación, separación, captura, purificación, eliminación de impurezas, la concentración del producto final, cambio de buffer y la formulación. Para un ingeniero de bioprocesos, la integración de estos dos conceptos en la industria farmacéutica es muy importante, ya que es necesario diseñar procesos que sean altamente controlados, reproducibles, escalables y además compatibles con los estándares farmacéuticos que son bastante rigurosos. Y bien, ya vimos que la biotecnología transformó los bioprocesos porque permitió pasar de la extracción directa de moléculas biológicas a su producción controlada mediante sistemas vivos. Ahora vamos a ver cómo el concepto y la aplicación de la biotecnología transformó directa y drásticamente la industria farmacéutica. Durante mucho tiempo, la industria farmacéutica tradicional se basó principalmente en medicamentos de síntesis química, es decir, medicamentos cuyo principio activo se obtiene mediante reacciones químicas controladas. Muchos de estos fármacos son moléculas pequeñas, con estructuras bien definidas, relativamente fáciles de caracterizar y en muchos casos pues, con buena estabilidad. Algunos ejemplos como el paracetamol, que se utiliza como un agente analgésico antipirético, el aciclovir como un agente antiviral,
o la ketamina son moléculas con una estructura química específica, una masa molecular relativamente baja, o sea, redondeado en los cientos de Daltons, y un proceso de fabricación que pueda reproducirse con alta precisión. Esto no significa que los medicamentos sean simples o poco importantes. Al contrario, los fármacos de síntesis química han sido fundamentales para la medicina moderna y siguen siendo indispensables. Lo que quiero destacar aquí es que representan una lógica de desarrollo y producción bastante distinta a la de los medicamentos biotecnológicos. En el caso de estos últimos, la situación cambia. Aquí ya hablamos de macromoléculas biológicas, principalmente proteínas, pero también podemos encontrar ácidos nucleicos que se producen ambos pues, utilizando sistemas vivos. Por ejemplo, la insulina es una proteína y producir una proteína terapéutica no es lo mismo que sintetizar una molécula pequeña. Una proteína tiene una secuencia de aminoácidos, una estructura tridimensional que puede además presentar modificaciones posttraduccionales. Puede agregarse, degradarse o perder actividad si las condiciones de proceso o de formulación no son las adecuadas. Esto tiene implicaciones enormes para la industria farmacéutica. Primero, implica que el proceso de producción se vuelve parte crítica del producto. En un medicamento biotecnológico no solo importa la composición química final, también importa qué célula la produjo, bajo qué condiciones se cultivó, cómo se purificó y cómo se formuló. Segundo, implica que la caracterización analítica es más compleja. No basta con confirmar la estructura molecular o tridimensional. Hay que además evaluar la identidad, la pureza, la potencia, evaluar actividad biológica, la estabilidad e incluso un riesgo de inmunogenicidad, un concepto que veremos más adelante. Y tercero, implica que también cambian las propiedades farmacológicas. Muchas proteínas terapéuticas no pueden administrarse por vía oral porque se degradarían en el tracto gastrointestinal. Además, por su tamaño y su complejidad, pues tienen patrones de distribución, metabolismo y eliminación diferentes a los que pues tienen las moléculas pequeñas o los fármacos clásicos. Por eso decimos que el surgimiento de la biotecnología moderna introdujo una revolución en la industria farmacéutica. Esto implicó un cambio completo en la forma de pensar cómo se generan los medicamentos, cómo se descubren, cómo se diseñan, cómo se producen, cómo se evalúan y cómo se administran a los pacientes. Todo esto sin perder de vista el alto rigor regulatorio que deben cumplir los medicamentos, que son calidad, seguridad y eficacia. En temas posteriores veremos que para los medicamentos biotecnológicos esto no es algo trivial ni fácilmente demostrable. Para entender por qué la biotecnología farmacéutica tiene hoy tanto impacto, conviene verla como una historia de avances acumulados. No se trató de un solo descubrimiento ni de una sola tecnología. Más bien podemos pensar en la biotecnología cómo se fundó como una serie de oleadas de innovación que fueron ampliando lo que la industria farmacéutica es capaz de hacer. La primera etapa, entre 1930 y 1950, está marcada por las fermentaciones industriales y el descubrimiento de los antibióticos. Aquí aparecen ejemplos fundamentales como la producción industrial de penicilina. Esta etapa fue muy importante porque demostró que los microorganismos podían utilizarse como sistemas productivos a gran escala para obtener sustancias con actividad terapéutica. Después, entre 1950 y 1975, se fortaleció la comprensión de la biología molecular. En este periodo se consolidaron conocimientos fundamentales sobre el ADN, el código genético, la síntesis de proteínas y la regulación celular. Esto fue esencial para la biotecnología porque antes de modificar un sistema biológico, pues primero era necesario comprender cómo funciona. También aquí ocurre un cambio conceptual muy importante. La enfermedad empieza a entenderse cada vez más en términos moleculares. Se identificaron moléculas, rutas de señalización, receptores, genes y proteínas involucradas en procesos patológicos, lo cual llevó a una nueva ola de candidatos terapéuticos. La tercera oleada, y a mi parecer una de las más importantes, ocurrió entre 1975 y 1990. Esta corresponde a las tecnologías fundacionales de la biotecnología moderna. Aquí destacan dos avances importantísimos: el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante y la tecnología de hibridomas para producir anticuerpos monoclonales. El ADN recombinante permitió introducir genes de interés en células hospederas para que éstas produjeran proteínas terapéuticas.
Esto abrió la puerta a productos como la insulina recombinante, la hormona del crecimiento, la eritropoyetina y otros factores de crecimiento basados en proteínas. Por otro lado, la biotecnología de hibridomas hizo posible generar anticuerpos monoclonales con especificidad hacia un blanco determinado. Este avance fue decisivo para el desarrollo de terapias dirigidas especialmente en oncología, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y bueno, cabe resaltar que hasta el día de hoy los medicamentos biotecnológicos que más se venden pues son basadas en anticuerpos. A partir de este momento, la industria farmacéutica pues ya no depende nada más de encontrar moléculas pequeñas o extraer productos de fuentes naturales. Ahora podíamos diseñar a modo sistemas biológicos pues para producir moléculas terapéuticas específicas. La cuarta etapa, entre 1990 y 2005, está asociada con la aparición de las tecnologías ómicas, como la genómica, proteómica y la bioinformática. Estas tecnologías cambiaron especialmente la forma de descubrir nuevos medicamentos. Con la disponibilidad de información genómica y proteómica fue posible identificar nuevos blancos terapéuticos asociados obviamente con enfermedad, comparar perfiles de expresión génica entre tejidos sanos y enfermos, estudiar rutas moleculares completas y utilizar herramientas computacionales para interpretar grandes volúmenes de datos. Esto transformó el descubrimiento de fármacos porque permitió pasar de una búsqueda que antes era más empírica a estrategias más lógicas, pensadas, estratégicas y dirigidas. Muchos fármacos de síntesis química aparecen a prueba y error, mientras que el diseño de medicamentos biotecnológicos ha llevado una secuencia más directa, más relacionada con el método científico. Finalmente, a partir del 2005 y hasta la actualidad, entramos en la etapa de las terapias avanzadas y la medicina personalizada. Aquí encontramos terapias génicas, terapias celulares, productos basados en ARN, anticuerpos modificados, proteínas de fusión, vacunas de nueva generación y estrategias terapéuticas diseñadas para grupos específicos de pacientes, o sea, medicina personalizada. Esta etapa refleja una idea muy importante. Ya no buscamos tratar enfermedades, sino que ahora se busca diseñar intervenciones precisas basadas en la biología molecular del paciente, del tumor, del patógeno o de la enfermedad, o sea, tratar enfermedades de forma más específica. Por eso la biotecnología sigue teniendo un papel medular en la medicina contemporánea. Nos permite descubrir nuevos blancos terapéuticos, diseñar moléculas más específicas, producirlas mediante bioprocesos controlados y cada vez más adaptar las terapias a necesidades clínicas particulares. Con esto revisamos de manera muy breve cómo evoluciona la biotecnología farmacéutica. Ahora necesitamos detenernos en algunas definiciones importantes. Esto es necesario porque en el lenguaje cotidiano solemos usar palabras como medicamento, biológicos, un producto para la salud como si fueran completamente equivalentes. Sin embargo, desde el punto de vista farmacéutico, biotecnológico y regulatorio, no significan exactamente lo mismo. Primero tenemos el concepto de insumo para la salud. En México, los insumos para la salud incluyen tanto a medicamentos, pero también materias primas, aditivos, dispositivos médicos, entre otros productos utilizados en la atención sanitaria, incluso pues también agentes de limpieza, productos cosméticos. Es decir, un insumo para la salud no necesariamente es un medicamento. Puede ser también un dispositivo médico, un material de curación o un equipo utilizado incluso para diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad. Después tenemos los remedios herbolarios. Estos productos se elaboran a partir de plantas medicinales o sus derivados y generalmente se asocia con usos tradicionales. Aunque los remedios herbolarios pueden tener un origen biológico, como los medicamentos biotecnológicos, en el sentido más estricto, para el desarrollo de su evidencia, su eficacia, su control de calidad y su regulación son muy diferentes, aunque los remedios herbolarios también se regulan, como los medicamentos. El siguiente concepto es el de medicamento de síntesis química. Este es el modelo clásico de la industria farmacéutica. Se trata de medicamentos cuyo principio activo se obtiene mediante reacciones químicas controladas. Generalmente son moléculas pequeñas, con una estructura muy bien definida y en procesos de fabricación bastante reproducibles. Ejemplos de este tipo son el paracetamol, el aciclovir, como ya mencionamos anteriormente, agentes inflamatorios, etc.
En contraste, tenemos los medicamentos biotecnológicos o biofarmacéuticos, que son pues, los ejes centrales de este curso. Estos medicamentos se producen mediante biotecnología molecular, utilizando sistemas vivos o componentes biológicos. En muchos casos, en su mayoría, son proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, enzimas, hormonas, pero también se incluyen las vacunas recombinantes o productos basados en ácidos nucleicos. Por lo tanto, un medicamento biotecnológico suele ser mucho más complejo que una molécula pequeña. Ahora, un medicamento biotecnológico biocomparable es un medicamento biotecnológico no innovador que busca demostrar que es comparable en calidad, seguridad y eficacia con un medicamento biotecnológico de referencia. De manera simplista, podríamos ubicar a los medicamentos biocomparables como los genéricos de los medicamentos biotecnológicos. Sin embargo, a nivel conceptual y regulatorio son dos términos muy diferentes. En los medicamentos de síntesis química, muchas veces es posible demostrar equivalencia con estudios relativamente acotados, porque la molécula puede caracterizarse con mucha precisión. En cambio, los medicamentos biotecnológicos, por su complejidad estructural y funcional, además de la fuente biológica, se requiere una comparación mucho más amplia, que incluye análisis físico-químico, funcionales, análisis preclínicos y en algunos casos hasta análisis clínicos. Por otro lado, tenemos a los medicamentos biotecnológicos de segunda generación. Estos pueden entenderse como versiones modificadas o mejoradas de moléculas biotecnológicas ya conocidas. La intención puede ser aumentar el tiempo de vida media, mejorar la estabilidad, reducir la frecuencia de administración, modificar su potencia, optimizar la seguridad o facilitar su uso por parte del paciente. Más adelante veremos ejemplos relacionados con ingeniería de proteínas, como modificaciones estructurales que permiten que algunas moléculas duren más tiempo en circulación. Otro concepto importante es el producto biológico. Este término es más amplio y puede incluir a las vacunas, hemoderivados o productos de la sangre, alergenos, proteínas terapéuticas, células, tejidos y productos génicos, dependiendo del marco regulatorio que se revise. Todos los medicamentos biotecnológicos pueden considerarse dentro del universo de productos biológicos, pero no todos los productos biológicos son necesariamente medicamentos biotecnológicos en el sentido estricto que usaremos durante el curso. Finalmente, están los productos de terapia avanzada. Estos representan una de las áreas más innovadoras de la biotecnología farmacéutica. Incluyen medicamentos basados en genes, células o tejidos, como la terapia génica, terapia celular e ingeniería de tejidos, respectivamente. A diferencia de una proteína recombinante convencional, aquí el producto puede consistir en células vivas, modificadas o material genético diseñado para corregir, reemplazar o modificar una función biológica. Hasta este punto hemos visto que la biotecnología transformó la industria farmacéutica porque permitió desarrollar medicamentos más complejos que los fármacos clásicos de síntesis química. Ahora conviene detenernos en una idea importante, y es que muchas de las moléculas que hoy asociamos con la biotecnología farmacéutica no surgieron de la nada. Algunas ya se conocían desde antes porque existen naturalmente en el cuerpo humano, en animales, en microorganismos y en otros sistemas biológicos. El problema era cómo obtenerlas. Por ejemplo, los factores de coagulación se obtenían a partir de sangre o plasma humano y se utilizaban para tratar pacientes con hemofilia u otros trastornos de la coagulación. Esto permitió salvar muchas vidas, pero también implicaba riesgos importantes: la disponibilidad limitada, o sea, la dependencia de donantes, la variabilidad entre lotes y la posibilidad de contaminación con agentes infecciosos. Algo similar ocurrió con algunos anticuerpos usados para la inmunización pasiva. Antes de contar con la tecnología de anticuerpos monoclonales, podían obtenerse anticuerpos a partir de suero o sangre de donadores. Esto permitía transferir protección inmediata frente a ciertas enfermedades, pero de nuevo dependía de una fuente biológica completa. En el caso de las vacunas, muchas estrategias tradicionales se basaban en el uso de patógenos atenuados, patógenos inactivados o extractos derivados de ellos. Estas vacunas han sido fundamentales para la salud pública, pero su producción también requiere un control muy estricto del agente biológico, de su cultivo, de su inactivación y de su atenuación, y también de su seguridad. La insulina es otro ejemplo clásico.
Originalmente se obtenía a partir de páncreas de animales, principalmente bovinos o porcinos. Este enfoque permitió tratar a la diabetes mellitus durante décadas, pero tenía varias limitaciones importantes. Se necesitaban grandes cantidades de tejido animal. Además, existían diferencias estructurales respecto a la insulina humana y podía esto presentar reacciones inmunológicas en algunos pacientes, es decir, alergias o anafilaxis. También tenemos enzimas terapéuticas que podían obtenerse de distintos órganos o tejidos y utilizarse para tratar enfermedades genéticas, mejorar procesos digestivos o actuar como agentes trombolíticos. Entonces, con la biotecnología, lo que cambió fue que dejamos de depender exclusivamente de la fuente biológica original. Con la tecnología del ADN recombinante, la información genética necesaria para producir una proteína humana ahora puede introducirse en una célula hospedera. Esa célula puede ser una bacteria, una levadura, una célula de mamífero o alguna otra plataforma de expresión. A partir de ahí, el proceso se diseña para producir la molécula de interés de manera controlada. Esto tuvo un impacto enorme porque permitió producir proteínas a gran escala, reducir la dependencia de tejidos animales o de donadores humanos, mejorar la seguridad del producto, controlar mejor la calidad y desarrollar versiones modificadas o mejoradas de algunas moléculas terapéuticas. Ahora vamos a revisar una tabla que nos ayuda a dimensionar el impacto real de los medicamentos biotecnológicos en la industria farmacéutica. Esta tabla muestra el top 10 de los medicamentos biotecnológicos más vendidos en el año 2015. Varios de los productos más vendidos son anticuerpos monoclonales o moléculas relacionadas con anticuerpos, como el adalimumab, etanercept, infliximab y el bevacizumab. Esto nos evidencia que los anticuerpos monoclonales, como mencioné anteriormente, son una de las plataformas terapéuticas más exitosas de la biotecnología farmacéutica. ¿Por qué? Porque permiten reconocer blancos moleculares con alta especificidad, es decir, que pueden dirigirse contra una enfermedad, contra una citosina, contra un receptor, un antígeno tumoral, una molécula involucrada en la inflamación o una molécula relacionada con la proliferación celular. Esto los hace especialmente valiosos en áreas como la oncología, el tratamiento de enfermedades autoinmunes y la inflamación crónica. También tenemos la insulina glargina, que es un análogo de insulina humana. Este ejemplo es útil porque nos recuerda que la biotecnología también permite modificar proteínas humanas para mejorar su comportamiento farmacológico. En este caso, la modificación busca prolongar la duración del efecto y mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes. Si observamos las plataformas de producción, las células CHO o células de ovario de hámster chino aparecen varias veces. En general, las células de mamífero son una de las plataformas más importantes para la producción de muchos medicamentos biotecnológicos, porque permiten el plegamiento adecuado y pueden realizar modificaciones posttraduccionales compatibles con proteínas humanas, lo cual las hace más eficaces y seguras. Sin embargo, pues plataformas bacterianas como Escherichia coli siguen siendo relevantes. Por otro lado, también están las células SP2.0, una línea de hibridoma murino utilizada históricamente para producir algunos anticuerpos. Ahora, si revisamos la aplicación terapéutica, aquí podemos observar que muchos de estos medicamentos se dirigen a enfermedades inflamatorias, al cáncer, diabetes o a la prevención de enfermedades infecciosas. No es casualidad que particularmente medicamentos para estas aplicaciones sean muy vendidos. Estas se tratan de enfermedades con alta prevalencia, que implican tratamientos crónicos o con un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo, los anticuerpos anti-TNF-alfa, como el adalimumab, se usan en enfermedades inflamatorias crónicas. Esto significa que muchos pacientes requieren tratamiento durante periodos prolongados. Otros productos como el trastuzumab, el bevacizumab o el rituximab en la siguiente diapositiva están dirigidos a blancos terapéuticos relevantes en ciertos tipos de cáncer. En diabetes, la insulina glargina responde a una enfermedad altamente prevalente y de tratamiento continuo. Otro ejemplo relevante es el pegfilgrastim, una forma modificada del factor estimulante de colonias de granulocitos, que se utiliza para promover el crecimiento de cierto tipo de glóbulo blanco en pacientes que han pasado por quimioterapia. Aquí encontramos otra estrategia de innovación relativamente común entre los medicamentos biotecnológicos, la cual es modificar una proteína para cambiar su vida media
y por ende reducir la frecuencia de administración. En este caso, el filgrastim está unido a una molécula de polietilenglicol. Ahora bien, esta tabla corresponde al año 2015. Si revisamos datos más actuales, veremos que el mercado ha cambiado de forma importante. Humira, que durante varios años fue el medicamento más vendido del mundo, perdió fuerza por la entrada de los biocomparables una vez que se venció su patente y por la aparición de competencia de nuevos productos. Actualmente, Keytruda, que es un anticuerpo monoclonal anti-PD1, se utiliza en oncología, se consolidó como uno de los productos farmacéuticos más vendidos a nivel global. También crecieron de manera muy notable medicamentos metabólicos basados en incretinas, como la semaglutida o el Ozempic, como se le conoce por el nombre comercial. Esto nos muestra que el mercado biofarmacéutico pues, es dinámico, va cambiando conforme se van innovando nuevos productos, con las nuevas indicaciones terapéuticas, con el vencimiento de las patentes, por ende con la competencia y con las necesidades clínicas emergentes. En esta diapositiva se muestran algunas empresas relevantes dentro de la biotecnología farmacéutica. No todas tienen el mismo origen ni cumplen el mismo papel dentro de la industria, y eso es justamente lo que quiero resaltar. Algunas empresas surgieron como verdaderas pioneras de la biotecnología moderna, por ejemplo, Genentech, que nació de la interacción entre la investigación académica y de la visión empresarial. Este ejemplo es importante porque a veces muchos avances no nacen directamente dentro de una gran farmacéutica con recursos prácticamente ilimitados, sino surgen más bien en universidades, laboratorios de investigación o centros académicos pequeños. Después, estos conocimientos se trasladan a la industria mediante empresas, alianzas estratégicas, inversión y desarrollo tecnológico. Amgen es otro ejemplo de empresa pionera. Esta empresa fue clave en la consolidación de productos como la eritropoyetina y factores estimulantes de colonias, que son proteínas recombinantes con aplicaciones clínicas muy importantes en enfermedades pues, también de alta incidencia. Por otro lado, tenemos las empresas farmacéuticas tradicionales que incorporaron la biotecnología a su modelo de desarrollo. Eli Lilly y Pfizer, por ejemplo, son compañías con una historia mucho más antigua que la biotecnología moderna. Sin embargo, con el tiempo integraron productos biológicos, vacunas, proteínas terapéuticas, anticuerpos y otros medicamentos complejos dentro de sus portafolios. Por ejemplo, Eli Lilly fue la primera empresa en la que se le aprobó pues, la insulina humana recombinante en 1980. También aparecen compañías como Sandoz y Samsung Bioepis, que son importantes por su papel en el desarrollo de medicamentos biocomparables. Ahora, esta gráfica nos permite ver el impacto económico que tiene la biotecnología farmacéutica. En la gráfica se comparan los ingresos anuales de distintas compañías en tres momentos, en 1996, 2006 y 2016. Lo primero que podemos observar es una tendencia de crecimiento bastante marcada. Empresas como Roche, Amgen, Novo Nordisk, AbbVie, Sanofi, Janssen, Eli Lilly, Biogen, Novartis, Pfizer, todas estas muestran incrementos importantes asociados con el desarrollo y producción y también comercialización de medicamentos biotecnológicos. Esto nos puede decir que los biofarmacéuticos se convirtieron en un componente central del negocio farmacéutico a nivel global. Ahora bien, ¿por qué estos productos generan tantos ingresos? Una razón es que muchos biofarmacéuticos se dirigen a enfermedades de alto impacto clínico, como cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes y enfermedades autoinflamatorias, como ya mencionamos previamente. En muchos casos son tratamientos crónicos o de uso prolongado, por lo que su demanda puede mantenerse durante años. Sin embargo, otra razón es que pues, muchos de estos productos son altamente especializados. Su desarrollo requiere investigación costosa, procesos de manufactura complejos, a diferencia de los fármacos de síntesis química, estudios clínicos extensos e instalaciones con altos estándares de calidad. Todo esto incrementa pues, su valor económico. Esto plantea dilemas relevantes para los sistemas de salud. Por ejemplo, cómo financiar terapias innovadoras, cómo garantizar acceso a los pacientes, cómo equilibrar la innovación con la rentabilidad y la justicia sanitaria. Por eso, cuando expiran las patentes de muchos biofarmacéuticos, surge un mercado muy importante, que son los medicamentos biocomparables o biosimilares, como se les conoce en otros países.
Estos productos buscan ampliar la competencia, reducir costos y facilitar el acceso. Sin embargo, su desarrollo sigue siendo mucho más complejo que el de un genérico de una molécula pequeña o de síntesis química. Al ver el impacto económico que tiene la biotecnología farmacéutica, podríamos pensar que la innovación consiste únicamente en descubrir nuevos medicamentos, es decir, nuevos blancos terapéuticos. Sin embargo, en este campo la innovación es más amplia. Innovar también puede significar mejorar una terapia que ya existe, hacer que dure más tiempo en el cuerpo, disminuir la frecuencia de administración, reducir sus efectos adversos, mejorar su estabilidad, facilitar su producción o cambiar la vía de administración. Podríamos dividir la innovación en tres grandes niveles. Uno es a nivel de molécula terapéutica, luego la plataforma biológica y por último la formulación. A nivel de molécula terapéutica, aquí hablamos principalmente de ingeniería de proteínas. Muchas proteínas humanas tienen actividad biológica importante, pero tienen un tiempo de vida media muy corta. Se degradan rápidamente, son inestables y por lo tanto requieren administraciones frecuentes. La ingeniería de proteínas permite modificar de manera racional o intencional estas moléculas para mejorar sus propiedades farmacológicas sin perder su función biológica. Por ejemplo, se pueden cambiar aminoácidos específicos, añadir grupos químicos, fusionar la proteína con otros dominios o modificarla para que permanezca más tiempo en circulación. Un ejemplo es la semaglutida, que es un análogo del GLP-1. El GLP-1 natural participa en la regulación de la glucosa, pero tiene una vida media muy corta, en el orden de 10-15 minutos. Para convertirlo en un medicamento útil, se hicieron modificaciones estructurales que aumentan su resistencia a la degradación y favorecen su permanencia en el organismo. El segundo nivel de innovación está en la plataforma biológica de producción. No todas las proteínas terapéuticas pueden producirse de la misma manera. Algunas son relativamente simples y pueden expresarse en E. coli. Otras son más complejas, requieren plegamiento adecuado muy específico, que incluye formación de enlaces disulfuro o modificaciones posttraduccionales, como glicosilaciones. En estos casos se necesitan plataformas más sofisticadas, como células de mamífero, por ejemplo, las células CHO que ya mencionamos. Entonces, aquí la innovación consiste en desarrollar mejores sistemas de expresión, células más productivas, células más estables, o sea, que mantengan la modificación genética de manera más estable, mejor adaptadas al cultivo, con perfiles de glicosilación controlados o capaces de producir moléculas más complejas. Aquí también entran plataformas alternativas como levaduras, células de insecto, plantas, sistemas de expresión transitorios o incluso tecnologías emergentes de producción libre de células. Cada plataforma tiene sus ventajas y limitaciones y elegir una u otra no es una decisión menor y en el curso más adelante discutiremos algunos de estos criterios. La selección de la plataforma de expresión pues afecta el rendimiento, la calidad del producto, los costos, la escalabilidad y los controles regulatorios. Para un ingeniero de bioprocesos este punto es central, entonces por eso lo vamos a revisar. El tercer nivel es la formulación. Muchas veces se piensa que la formulación es la etapa final, pero en biofarmacéuticos la formulación es una parte crítica del diseño. La mayoría de los biofarmacéuticos son moléculas grandes y sensibles, por lo que muchos de estos medicamentos se administran por vía parenteral, es decir, inyectable. El problema es que esto puede limitar la aceptación del paciente, especialmente en tratamientos crónicos. Por eso el desarrollo de nuevas formulaciones y nuevas vías de administración es relevante. Por ejemplo, se buscan formulaciones de liberación prolongada, formulaciones subcutáneas de alta concentración, sistemas que protejan proteínas frente a la degradación, encapsulación, dispositivos de autoadministración y estrategias para explorar vías como la oral, la nasal o la pulmonar. Y bueno, para cerrar este primer tema, recuperemos la pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo logró la biotecnología transformar enfermedades que antes eran difíciles o incluso imposibles de tratar? A lo largo del video hemos visto que la biotecnología transformó la industria farmacéutica porque permitió cambiar la forma en que concebimos, diseñamos, producimos y analizamos los medicamentos. Durante mucho tiempo, la industria farmacéutica se desarrolló principalmente alrededor de moléculas pequeñas obtenidas a partir de síntesis química. Estos medicamentos han sido y siguen siendo fundamentales para la medicina moderna. Sin embargo, conforme avanzó el conocimiento en la biología molecular, la inmunología,
la ingeniería genética y la bioquímica, se hizo evidente que muchas enfermedades requerían estrategias terapéuticas más complejas. Ahí es donde la biotecnología abrió una nueva etapa. Nos permitió producir proteínas humanas, vacunas y más recientemente productos basados en células o material genético. Es decir, abrió la puerta a las terapias que antes eran difíciles de obtener en cantidad suficiente, con calidad constante o con condiciones de seguridad adecuadas. Esto marcó el inicio de la era de los biofarmacéuticos. También vimos que los medicamentos biotecnológicos se distinguen por su complejidad estructural y funcional y por su dependencia directa a producirse a través de organismos vivos o sistemas biológicos para su producción. Esta complejidad genera retos importantes: la variabilidad biológica, por ende, el control de calidad, el escalamiento industrial, la estabilidad, la inmunogenicidad y los retos regulatorios y costos de manufactura que vienen acompañados de todo esto. Por eso en la biotecnología farmacéutica el producto no puede separarse del proceso. La célula que produce la molécula, las condiciones en las que ésta se cultiva, las etapas de purificación y la formulación final pueden influir directamente en las características del medicamento. Otra idea importante que quiero que se lleven es que la innovación en la biotecnología farmacéutica ocurre en varios niveles. A través de la ingeniería de proteínas es posible transformar proteínas humanas naturales en moléculas más optimizadas. Podemos modificar aminoácidos, generar proteínas de fusión, hacer conjugaciones o diseñar variantes con un tiempo de vida media más adecuado, con mayor estabilidad, mejor potencia o mejores propiedades farmacológicas. Podemos modificar una plataforma de expresión para que los medicamentos biotecnológicos se produzcan de forma robusta, reproducible y escalable. Otro punto importante es la formulación. El objetivo de este proceso es proteger moléculas sensibles, como en este caso, pues proteínas o ácidos nucleicos terapéuticos, mantener su actividad, evitar la agregación o degradación, facilitar su vía de administración y mejorar la adherencia al tratamiento por parte del paciente. Al integrar estas ideas, podemos ver que el desarrollo de un medicamento biotecnológico incluye desde definir la molécula, el sistema de producción, el proceso, hasta la formulación, el dispositivo, en el caso que aplique, también la evaluación regulatoria y el uso clínico. También vimos que la biotecnología farmacéutica es un campo dinámico, que está muy regulado y es económicamente relevante. Su crecimiento ha impulsado la fundación de empresas pioneras, alianzas entre academia e industria y el desarrollo de medicamentos biocomparables. También nuevas plataformas de producción y también abre debates importantes sobre el acceso, costos y sostenibilidad de los sistemas de salud. Para ustedes como estudiantes de ingeniería de bioprocesos, este tema es importante porque permite entender el papel que pueden ustedes desempeñar en este tipo de industria. El ingeniero de bioprocesos puede participar tanto en la manufactura de un medicamento como en las decisiones que afectan la calidad del producto, la eficiencia del proceso, la escalabilidad, la reproducibilidad, la seguridad y la viabilidad técnica de una nueva terapia. En el siguiente video analizaremos cómo se descubren y se desarrollan los fármacos y después compararemos con mayor detalle las características de los medicamentos de síntesis química con respecto a los medicamentos biotecnológicos. La idea es que conforme avancemos podamos responder una pregunta cada vez más completa. ¿Qué se necesita para que una molécula biológica prometedora llegue a convertirse en un medicamento seguro, eficaz, factible en cuanto a su producción y útil para el paciente? Muchas gracias.